Muy bien. Ahora el siguiente artículo que nos toca leer es el de John Lipsky del año 93, que es de los semihablantes y bilingües transicionales, tal como los llama él. Eh, Lipsky sostiene que hay pues una erosión lingüística, ¿no? que caracteriza a estos bilingües transicionales. Eh, por un lado llama a los semihablantes, a aquellos que tengan características como, por un lado, ser diferentes de los bilingües o monolingües fluidos de la lengua en particular, o sea, del español, y por la otra parte, son diferentes de los que aprenden español como segunda lengua. O sea, por un lado, son diferentes de los, digamos, nativos monolingües que hablan español en, qué sé yo, Uruguay, qué sé yo, Panamá. Pero por otro lado, son diferentes de las personas que aprenden español, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que los anglos que están aprendiendo español en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, son particulares en ese sentido. Diferentes de unos, diferentes de los otros. Las características de estos hablantes transicionales, entonces, son para Lipsky, primero, la habilidad de reconocer más, casi todas las variedades de la lengua en particular, de la lengua en cuestión, o sea, el español. Pueden entender bromas, formas subestándares dialectales. Pueden entender cuando las personas hablan, cuando uno habla pues de manera, cuando uno arrastra las palabras, ¿no? También tiene la habilidad de mantener conversaciones en castellano, en español, de manera aceptable. O sea, pueden estar un buen rato conversando con uno y dejándose entender. Y por otro lado, producen, entre comillas, ¿no?, errores que los nativos no cometerían, que los hablantes nativos no cometerían. Ahora, estos semihablantes tienen una competencia en la lengua que es mayor que la que tienen la mayoría de aprendices. O sea, por ejemplo, una persona, digamos, mexicano-americana que es caracterizada por Lipsky como un semihablante, tiene mayor conocimiento, mayor dominio del español que la mayor parte de anglos que están aprendiendo español en la escuela. Excepto por los anglos que estén muy avanzados, ¿no? Hay personas que tienen una capacidad especial, ¿no?, para las lenguas y pueden aprenderlas y hablar la lengua, la segunda lengua o tercera lengua o cuarta lengua como un hablante nativo. Entonces, en general, repito, pero en general estos semihablantes tienen un mayor dominio del español que los hablantes, que los que aprenden el español como segunda lengua. Ahora, por otra parte, los errores que estos semihablantes tienen, a veces los hacen parecer como si fueran hablantes, aprendices de segunda lengua. Eh, el, el origen de los semihablantes o bilingües transicionales, ¿no? Un nombre que les da Lipsky es hablantes vestigiales, ¿no? ¿Por qué? Porque eran nativos en esa lengua mientras eran niños, dejaron de usar la lengua en etapas posteriores de sus vidas, y al dejar de usar estas lenguas, su competencia nativa es claramente reducida. Si tú no usas una lengua mucho, vas a olvidarte de ciertas palabras, de ciertas estructuras, ¿sí? Eso es algo común. Los hijos de estos hablantes vestigiales, que eran nativos y dejaron de ser nativos, o mejor dicho, eran nativos pero redujeron su competencia, los hijos de ellos se convierten en los hablantes bilingües transicionales, ¿no? Los bilingües transicionales, que tienen una capacidad pasiva similar a los nativos. Se entienden casi todo, pero nunca aprendieron una variedad completa
de la lengua. ¿Por qué? Porque sus padres eran hablantes vestigiales y producían solo parcialmente ciertas formas del español, ¿no? En este caso concreto el español. Entonces los hijos de ellos, los bilingües transicionales, lo único que han escuchado es cómo sus padres han hablado, o lo que más han escuchado es cómo sus padres han hablado. Entonces si los padres no usan subjuntivo nunca, los niños nunca van a aprender subjuntivo. Si los padres usan solamente el género masculino singular, los niños solamente van a aprender el género masculino singular. Y así por el estilo. Los bilingües transicionales en los Estados Unidos. No se sabe, pero no tenemos una idea de cuántos hablantes transicionales del español hay en los Estados Unidos. Tampoco hay una definición lingüística adecuada o técnica para señalar, ¿no? Exactamente qué cosa es un hablante vestigial o un hablante bilingüe transicional. Y por otro lado, no hay un lugar geográfico específico que sea preferido por los hablantes bilingües transicionales. ¿Okay? Esto puede ocurrir en regiones donde hay migración de hablantes hispanos no recientes, puede ser en áreas rurales, pero también puede ser en ciudades. O sea que no hay un lugar geográficamente específico para que ocurra este fenómeno del bilingüismo transicional. Ahora, Lipsky hace una comparación entre los hablantes bilingües transicionales y los bilingües fluidos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver las características de los hablantes bilingües transicionales. Primero, tuvieron poca o casi ninguna escuela en español. El español se hablaba en casa mientras ellos eran muy jóvenes, en su infancia más temprana, con o sin el inglés. Lo importante es que se hablaba el español en la casa de los padres de ellos, cuando eran muy, muy jóvenes. En la adolescencia, o antes, en el umbral de la adolescencia, hubo un cambio rápido del español al inglés. El español todavía se usaba en etapas posteriores de su vida solamente con algunos parientes, generalmente los monolingües de la generación de los abuelos. O sea, si los abuelos no pueden hablar inglés, estos hablantes bilingües transicionales solamente pueden hacerse entender en español. Entonces usan su español, digamos, desempolvan el español que casi nunca usan y lo emplean para tratar de comunicarse con sus abuelos, o la generación de sus abuelos, ¿no? Con los tíos, tías y amigos. Sin embargo, cuando hablan con otros bilingües, ellos van a tratar de usar, digamos, la tendencia es que hablan más en inglés que en español, ¿no? O sea, casi totalmente en inglés, o por lo menos parcialmente en inglés, con un code switching seguramente, ¿no? Pero la idea es, yo soy un hablante bilingüe transicional y yo sé que tú hablas inglés, te voy a hablar en inglés. Ahora, si yo sé que tú solamente hablas español, ok, entonces voy a tratar de hablarte en español y voy a usar el español que yo conozco, ¿no? Del cual tengo dominio. Estos hablantes transicionales bilingües aparentemente no tienen no consideran que el español sea un marcador fuerte de la identidad hispana. Hay algunos que dicen, bueno, no es tan importante. Otros son más firmes y dicen, no tiene nada que ver la lengua con la identidad hispana. Yo puedo hablar inglés y sigo siendo perfectamente un hispano. Ahora, en contraste, los bilingües fluidos no tuvieron un cambio total, ¿no?, del español al inglés. Su competencia en el inglés puede que sea limitada, puede que sea completa. El español lo usan estas personas en conversaciones con amigos y con miembros de familia, o sea, no solamente con los abuelitos y la generación de los abuelitos, sino también escuchan la radio, ven la televisión, películas y realizan actividades comunales en español. Y la mayoría de estos bilingües fluidos sí cree que el español es un marcador fuerte de la identidad hispana. El estudio que presentamos aquí de Lipsky tuvo 45 informantes
que venían del área metropolitana de Houston, ¿no? 15 eran bilingües fluidos, 15 eran o bilingües transicionales o hablantes vestigiales, y 15 eran más bien angloamericanos que habían aprendido el español como una segunda lengua, o sea, lo habían aprendido en la escuela y probablemente en la universidad. Entonces, ¿cuáles son las características de los bilingües transicionales españoles que ha estudiado Lipsky, o sea, en Texas, ¿no? No es fácil ofrecer una definición empíricamente defendible, ¿no?, de lo que es un hablante vestigial o un bilingüe transicional del español. Pero aquí hay algunas características de la manera en que hablan este español. Primero, hay algún tipo de inestabilidad en la flexión nominal y adjetiva. En ese sentido se parecen un poco a los hablantes anglos que aprenden el español como segunda lengua. Por ejemplo, mi blusa es blanco en vez de mi blusa es blanca. Tenemos un casa allá en vez de tenemos una casa allá. ¿Cuál es tu favorito parte en vez de cuál es tu parte favorita? No quieren ser español en vez de no quieren ser españoles. Hay formas verbales conjugadas, dice Lipsky, de manera incorrecta. Por ejemplo, la tercera persona se usa en contextos donde una primera o segunda persona sería gramatical o requerida. Por otra parte, la tercera persona singular se usa muchas veces en vez de la forma plural de tercera persona. Veamos ejemplos. Yo bailo y come en vez de yo bailo y como. Vienen mis tíos del rancho de él en vez de vienen mis tíos, ¿no? Yo tiene 48 años en vez de yo tengo 48 años. Esos pajaritos se metió adentro en vez de se metieron adentro. Un lugar tan grande donde nadie conozco a nadie, ¿no? Un lugar tan grande donde nadie conozca o conoce a nadie. Tenemos luego el uso incorrecto de artículos definidos e indefinidos. O la ausencia de los artículos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dejas música en vez de cuando tú dejas la música. Español es muy bonita en vez de el español es muy bonito. Yo iba a escuela en vez de yo iba a la escuela. Él va a buscar trabajo en agosto. No, él va a buscar el trabajo en agosto. Cuando en español monolingüe, trabajo, en este caso, no lleva artículo, ¿no? No ponen zapato en la mesa en vez de no ponen los zapatos en la mesa. Hay además usos incorrectos de las preposiciones. Tienes oportunidades en hablar el español en vez de tienes oportunidades de hablar el español. Comenzaba septiembre en vez de comenzaba en septiembre. Si usted pasa a casa Lili en vez de si usted pasa la casa de Lili, ¿no? Mi yerno es descendiente italiano en vez de mi yerno es descendiente de italiano. Entonces, uso de unas preposiciones en vez de otras o falta de preposiciones. Uso categórico de pronombres redundantes, inclusive cuando son pronombres correferenciales. Por ejemplo, yo sé las palabras, pero cuando yo tengo que encontrar las palabras es cuando yo tengo problemas. Podríamos haber quitado los sujetos ahí, no había ningún problema, se entendía todo, ¿no? Yo los hablo donde yo quiero, en vez de lo hablo donde quiero, ¿no? Cuando ella termina, ella tiene que tirar el agua, en vez de cuando ella termina, tiene que tirar el agua. Ella hablaba el inglés que ella sabía, en vez de ella hablaba el inglés que sabía. Dentro de estos pronombres, si quiere redundantes, está lo que se llama la anáfora invertida. El verdadero nombre es catáfora, pero en inglés se comete el error de llamarla anáfora invertida, ¿no? La catáfora, ¿no?, es un sujeto redundante, ¿no?, un pronombre de sujeto redundante que es anafórico, o sea que hace referencia a uno que ya ha sido a un pronombre que ya ha sido omitido. Entonces, alguien me habla en español y puedo entender, pero yo contesto en inglés. Noten ustedes, acá está el dropped pronoun. Yo ha sido quitado acá.
Sin embargo, cuando uso acá nuevamente el verbo en primera persona, uso el yo. O sea, lo quito acá, pero lo pongo acá. Cuando los hablantes monolingües nativos jamás harían esto, ¿no? O bien pondrían el yo acá, o bien en ninguna parte. Luego, creo que yo tengo bastantes problemas con la gramática. Del mismo modo, aquí ya tenemos un dropped yo, ¿no? Sin embargo, aquí lo usamos. Entonces, los hablantes monolingües lo que harían sería o 00 o pondrían el yo acá. Y acá, por ejemplo, tenía muy buena recomendación para que él siguiera con la carrera electrónica. Él se refiere a la misma persona que tenía la recomendación, ¿no? Este índice significa que es el mismo referente. Entonces Pedrito tenía muy buena recomendación para que Pedrito siguiera con la carrera de electrónica. Esa es la idea. Entonces acá lo normal es que no existe ese pronombre, ¿no? Lo normal en hablantes monolingües. Ahora, viendo más o menos los resultados de estos grupos que estudió Lipsky, tenemos aquí los hablantes del español fluidos, los bilingües con interferencia del inglés, o sea, estos son los anglos que aprendieron inglés, y estos son los mezclados, están los hablantes vestigiales del español o los hablantes transicionales bilingües del español. Entonces, los fenómenos que hemos visto hace un rato. Flexión adjetiva inestable. Jamás la tienen los hablantes de español fluidos. Tampoco la tienen los bilingües con interferencia del inglés. Pero siempre la tienen los hablantes vestigiales. Conjugación verbal inestable. Conjugación de persona, no de tiempo, ¿no? Nunca la tienen los hablantes de español fluidos. Nunca la tienen los bilingües con interferencia en inglés. Siempre la tienen los hablantes vestigiales y los transicionales. Uso categórico del pronombre de sujeto. Nunca lo tienen los hablantes fluidos. Nunca lo tienen los bilingües con interferencia del inglés. Y frecuentemente lo tienen los hablantes vestigiales o transicionales. Usos anafóricos del sujeto, ¿no? Nunca lo tienen los fluidos, nunca lo tienen los bilingües con interferencia, frecuentemente los hablantes vestigiales y transicionales. Errores o elisiones de preposiciones. Nunca la tienen los fluidos, raramente los bilingües con interferencia y frecuentemente los hablantes vestigiales y transicionales. Errores o elisión de artículos. Nunca los fluidos del español, raramente los bilingües con interferencia del inglés y frecuentemente los hablantes vestigiales o transicionales. Hay una gradación, ¿no? Claramente aquí no ocurre nunca el error en cuestión, aquí solamente en esos dos casos, y aquí siempre ocurre esta violación y acá frecuentemente, ¿no? Esto supone que hay una reducción de la jerarquía de la morfología. Vamos a ver más adelante en el curso que eso es lo que pasa en situaciones de contacto lingüístico, que la lengua subordinada sufre una reducción de su inventario fonológico, categorial, bueno, no categorial de clases de palabras, sino de las categorías clasificatorias, si se quiere, dentro de los verbos, dentro de los nombres, etc., ¿no? Y algunos tipos de construcciones sintácticas. Aquí concretamente, Lipsky nos habla de los nombres y adjetivos. Entonces, ¿cuál es la reducción que existe en cuanto a nombres y adjetivos? Primero, lo que más hay es masculino singular. En segundo lugar, masculino plural. Casi no existe femenino singular y mucho menos el femenino plural. O sea que esta flecha significa que estamos decreciendo. En lugar de ir arriba, estamos reduciendo hacia abajo, ¿no? Este es el orden de reducción de los nombres y adjetivos. En cuanto a los verbos, concretamente, ¿cómo va la reducción? Casi siempre se prefiere la tercera persona singular, después la tercera persona plural. En cambio, la primera y segunda persona singulares y plurales casi no se usan. Entonces está
en bajada, está en descenso, disminución o reducción. Ahora, para terminar, Lipsky nos señala que estos errores o estos usos y estas reducciones que aparecen en el habla de los hablantes vestigiales o bilingües transicionales se parece en cierto sentido a los códigos de los pidgins o lenguas criollas, ¿no? Ya dijimos que un pidgin es una lengua, una forma rudimentaria de comunicación que se forma cuando hay personas que no pueden comunicarse, personas con diferentes lenguas que no pueden comunicarse, entonces usan un vehículo lingüístico para comunicarse, que generalmente se basa en la lengua de la cultura dominante, ¿no? Y un código criollo es la lengua que usan los hijos de estas personas que crecieron escuchando el pidgin. Entonces un criollo es algo más avanzado que un pidgin, tiene ya inflexión nominal, verbal, etc. Entonces el pidgin supone una eliminación parcial o total de flexión morfológica, y eso es lo que parece que ocurre con los hablantes vestigiales, ¿no? Por eso dice Lipsky que hay una similitud. Más que con un criollo, yo diría que la similitud es más con el pidgin. Bueno, y por otra parte, aquí viene el problema pedagógico, que hay textos dirigidos para hablantes anglos que están aprendiendo el español como segunda lengua, y a los estudiantes que son vestigiales o transicionales se los pone en las mismas clases con los mismos textos que usan estos anglos. Entonces se aburren porque ellos ya saben la mayor parte de eso, ellos entienden todo eso. Además, los bilingües transicionales no quieren aprender la terminología gramatical y no se dan cuenta de los errores en su propia producción. Porque por un lado dicen, yo sí sé cómo decir esto, ¿no? Yo entiendo. Entonces no quieren que los corrijan. Como consecuencia, obtienen notas bajas, no porque no sepan hablar español, sino porque no saben el español estándar. ¿Sí? No conocen el español estándar, porque lo que se enseña en las universidades y en las escuelas es un español estándar, no coloquial, ¿no? Entonces ellos saben y entienden, pero cuando viene la hora de la prueba, del examen, ellos no saben las reglas gramaticales estándares, y por eso salen desaprobados en las pruebas. Y eso conduce a que abandonen la instrucción formal en español. Entonces nunca terminan de aprender una variedad estándar del español y siempre se quedan como hablantes vestigiales o bilingües transicionales. Y eso es todo.